cómo no tener presente que hoy nuestras diócesis hijas, Managua, Granada y el Vicariato Apostólico de Bluefields, que no es propiamente diócesis, pero sí es iglesia particular, están celebrando sus primeros 100 años de existencia, hijas de nuestra diócesis de León, y en nuestra Santa Iglesia Catedral recibieron la misión de evangelizar. Así lo dice nuestro señor obispo en su carta pastoral del 21 de noviembre, que hace unos días ha pasado. Era en aquel entonces, hay que recordarlo, obispo de León, Monseñor Simeón Pereira y Castellón, que no le gustó mucho la decisión de la Santa Sede y protestó, reclamando que le tendría que corresponder a León ser la arquidiócesis, pero la Santa Sede siguió el mismo criterio, por ejemplo, que siguió en México. No le correspondía a la diócesis de México ser la arquidiócesis, no fue la primera estaba por Veracruz. Sin embargo, siguiendo un criterio de poner la arquidiócesis en el mismo lugar donde se concentra el poder civil para facilitar una serie de cosas, le pareció bien a la Santa Sede establecer como arquidiócesis a la diócesis de Managua, y terminando al mismo tiempo ciertas tensiones, pleitos entre León y Granada, que de vez en cuando vuelven a surgir. Y al mismo tiempo la Santa Sede creó la provincia eclesiástica de Managua. En el lenguaje popular le llamamos de Nicaragua porque abarca todas las diócesis que existían en aquel entonces y que van a seguir surgiendo en su momento. Cómo no recordar que el primer arzobispo de Managua fue Monseñor Lescano y Ortega, José Antonio. Y déjenme un recuerdo familiar, primo hermano de mi abuelo paterno. No fue el primer parto de la diócesis de León. El primer gran parto de la diócesis de León fue la iglesia de Costa Rica. Prácticamente desde la fundación, un par de años después de la diócesis de León, el 26 de febrero del año del Señor de 1531, el mismo año de las apariciones de la Virgen María en Guadalupe, en el Tepeyac, en México. Nada más que las apariciones fueron en diciembre, la diócesis nació en febrero. Se había encargado a León, a la diócesis, el cuidado pastoral de la iglesia de Costa Rica. Y pasada la independencia de América, allá por el año 1850 más o menos, la Santa Sede pensó que ya la andadura de la iglesia de Costa Rica, después de más de 300 años de pertenecer a León, era necesario que naciera como diócesis independiente de León. Fue nuestro primer gran parto, y nuestro último gran parto fue la diócesis de Estelí. Ciertamente que las andaduras de estas diócesis que han ido naciendo de León ha sido fructífero. En Costa Rica se han multiplicado las diócesis. En Nicaragua, ya la arquidiócesis de Managua nació embarazada de la diócesis de Matagalpa, aunque el parto no fue inmediato, y la diócesis de Matagalpa en su momento dio origen, nació de ella la diócesis de Jinotega. De la iglesia de la diócesis de Granada nació la diócesis de Huigalpa, y hacer ver que el nombre de la diócesis
lo marca el lugar donde se pone la catedral, donde está la sede del obispo. En nuestro caso puede haber confusión porque tanto el municipio como el departamento como la ciudad se llama Managua, algo parecido en León. El departamento es de León, el municipio es de León y la ciudad es de León. Incluso algunos han sugerido a Monseñor Bosco que para que algunos no se sientan marginados, se hable de la diócesis de León y Chinandega. Lo exacto sería en este momento hablar de la diócesis, si se quiere abarcar geográficamente para las personas, la diócesis del departamento de León, del departamento de Chinandega y del municipio de San Nicolás en el departamento de Estelí. Algunas veces le digo al obispo, señor, si sigue ese criterio para que no se sienta mal Chinandega, no se olvide incluso de la parte más pequeña de la diócesis, que es un municipio de un departamento, que es San Nicolás. La diócesis de León sigue embarazada en una gestación muy lenta de la diócesis de Chinandega, que en algún momento tiene que nacer. No se asusten la señora, un embarazo de una persona dura unos 9 meses, la diócesis de Chinandega ya tiene casi unos 50 años de estarse gestando. La diócesis de Granada sigue embarazada de la diócesis de Huaco, que no termina de nacer, y la arquidiócesis de Managua sigue embarazada de lo que algún momento tiene que llegar a ser la diócesis de Masaya y la diócesis de Carazo, como cosas diferentes. Padre, ¿por qué? Porque el criterio de la Santa Sede es poner, reitero, uno de los criterios, la sede de la Iglesia en el lugar donde está la sede del gobierno para facilitar y no entorpecer una serie de cosas que hay que coordinar de vez en cuando. Si la sede hubiera estado en León, tendría que viajarse muy frecuentemente a Managua para ver algunos asuntos de temas comunes con el Estado, que no siempre estamos de acuerdo independientemente cuál sea la ideología, pero la encarnación del Hijo del Hombre supone también que la acción de la Iglesia tiene que ser encarnada y por lo tanto hay temas que nos atañen. Padre, ¿como cuáles? Entre ellos la atención a los pobres, entre ellos el crecimiento de las personas, entre ellos todo esto que sea de progreso, porque no hay nada que sea auténticamente humano que no encuentre eco de alguna forma en el alma misma de la Iglesia, como nos dice la Gaudium et Spes, que es uno de los documentos centrales del Concilio Vaticano II, la Iglesia en el mundo moderno. Hacemos este recuerdo, algunos lamentablemente lloran la pérdida de territorio y de poder, es una visión. Otros nos alegramos de que la diócesis ha sido fructífera de tal forma que ha dado origen a otra diócesis. Hace falta todavía, no es exactamente igual, un vicariato apostólico, dependen directamente del Papa, que una diócesis. Parece ser que de momento Bluefields, su momento le decía al vicario de Bluefields, que al mismo tiempo es obispo, no de Bluefields, cosas de estas complicaditas. Señor, son 63.000, casi 70.000 kilómetros cuadrados. No será el momento, por lo menos, de que surja el norte y el sur, siguiendo la división civil de la región autonómica del Atlántico Norte y el sur. Mientras fue el departamento de Celaya, parece que no convenía no causar problemas al Estado. La Iglesia no causa problemas por gusto, pero ahora parece que conviene. Incluso desde hace ya casi 40 años se habla de la creación del Atlántico Central.
digo a nivel civil, y digo para facilitar las cosas como que convendría. Digo, nos alegramos con la misma alegría que puede tener una mamá con el cumpleaños de uno de los hijos de una de las hijas, y que ha crecido, qué bien, y que ha sido fructífero, qué bien, y que si alguna vez somos humanos se olvidan de su origen, o peor aún, quieren pretender ser más de la mami, esa tentación también está en los hijos y en las hijas, más que el papi, más que la mami, porque creció, porque es más fuerte, porque en la iglesia algunas veces se da también esto, y hay que verlo con un corazón más amplio todavía, pero en todo caso su origen y la primer mandato de evangelizar lo recibieron muy bien, lo dice Monseñor Bosco en su pastoral en esta Catedral de León, que es la primada de Nicaragua, de Costa Rica. Algunas cosas no las decimos muy claras en la iglesia para no complicar las relaciones incluso internacionales, pero también San Andrés y Providencia en su momento pertenecieron a la diócesis de León, y toda la parte que era de territorio en litigio civilmente y alguna parte más allá, y la influencia de León en la creación de la Iglesia del Salvador fue determinante. Padre, pero entonces quiere decir que hay que estudiar más profundamente, si quieren con mucha pasión, pero sin fanatismo, los datos de nuestra historia nacional y de nuestra historia, desde luego, de Iglesia, que posiblemente nos ofrezca. Por eso el sínodo manda a hacer una historia de la diócesis de León, para poder tener una visión imparcial de nuestra propia historia nacional. Nos alegramos. ¿Qué nos dicen las lecturas de hoy? Teniendo presente que el Adviento, por una parte, nos recuerda el nacimiento, pero al mismo tiempo nos prepara para la segunda venida del Señor. Primer nacimiento en humildad, en carne mortal, en la segunda venida de Jesucristo en toda su verdad y todo su poder, en toda su gloria. ¿Qué nos dice? Isaías habla a la gente de su tiempo, que está aún en Babilonia, en la segunda deportación, en el exilio. Les anuncia unos días de prosperidad donde no van a ser esclavos de otro pueblo, y no tiene otra posibilidad sino pensar que de Jerusalén, capital, iba a decir de Israel, en realidad del reino del sur, así había dicho, de Israel iba a surgir una nueva realidad. Esta nueva realidad ya surgió. Es Jesús de Nazaret. Y la posibilidad de vivir de una forma distinta a lo que nos dice el mundo está dada a nosotros. Y tenemos todos los elementos, toda la fuerza para hacerlo. Lo que no terminamos es de convencernos. Y aún la seducción de los criterios del mundo nos sigue subyugando, y aún, ¿por qué no decirlo?, una cierta esclavitud nueva, más peligrosa, por ejemplo, de las ideologías, por ejemplo, del tener. Hay personas, y no niños, que no son felices si no tienen tal tipo de vehículo y de tal marca que tiene que costar no sé cuántos miles de dólares, y no viven, y se amargan la existencia. Están esclavos, están totalmente esclavos. Y hay quien, cuando pasa un conocido o un desconocido
en una de esas camionetonas de no sé cuántos miles de dólares, se mueren de envidia. No se han liberado. Y hay quien piensa y se va enredando como se enredan los insectos en las telas de las arañas, y en vez de liberarse totalmente, se hace cada día más esclavo ese. Padre, ¿y entonces qué hacer? Vamos a repetirlo una vez más. Abrir nuestra existencia a este Dios que nos salva, incluso de nosotros mismos. Padre, ¿qué está diciendo? Incluso de nosotros mismos y de nuestras tonterías, de nuestras majaderías, de nuestras cuitas. Padre, ¿y entonces en qué consiste el ser feliz? A las chavalas que compiten para Señorita Kuhn le dijeron su definición de éxito. Se inventa cualquier cosa. La felicidad consiste no solo en saberme amado, Padre, pero no consiste en tener no sé cuántos millones de dólares, no. Si no hay amor, ¿de qué te sirve el dinero? Y el amor, lo siento mucho, ni se compra ni se vende. Una canción muy antigua decía: el cariño verdadero ni se compra ni se vende. De saberte amado, de saberte aceptado. ¿Cuántas personas sufren porque no se sienten socialmente aceptados? Que se sienten marginados. Saberte aceptado. Saberte que no te pueden querer más. No por incapacidad de quien te ama, sino porque te aman con toda la infinitud con que solo Dios te puede amar. Y si no experimentas más amor en tu existencia, es porque seguís siendo la botella que está cerrada y no deja que lo inunde el infinito amor de Dios. Te rodea, pero mientras no le quitas el tapón, y a lo mejor le tenés no sé cuántas protecciones para que no te entre, lo sabés, pero no te abrís. Y algunos dicen: Padre, es que le tengo miedo, porque seguramente me va a pedir. No te va a pedir una majadería y una tontería. No te la va a pedir. Te va a pedir toda tu persona. Porque el amor, así es el amor. Exige como respuesta la misma intensidad con que te aman. Padre, ¿qué está diciendo? Me refiero, excepto esta criatura que es más chiquita, me refiero a nuestra experiencia. Y tenemos bastantes hojas de calendario para haberlo descubierto. Si yo amo a alguien, le pido, lo doy por supuesto que me va a responder con la misma intensidad, con la misma pureza, con que yo le amo. Y si no, ¿por qué son los pleitos entre esposo y esposa algunas veces? Entre papás con hijos, entre hijos y papás, es que nadie me quiere, nadie me comprende, ¿no? Y tantas veces pasa por quitarnos la venda que tenemos en los ojos y darnos cuenta, no repetir intelectualmente simplemente que venimos del amor infinito de Dios. Eso lo sabemos. Y si alguien no lo sabe, que lo sepa. Y que nadie nace por un accidente. En el momento en que el Señor nos quiso regalar nuestra existencia concreta, independientemente de la conciencia del papá y de la mamá,
Voy a ser más claro, independientemente si el medio fuese una violación. Y el que no lo entienda me lo pregunta después, porque le voy a decir que la mayor cantidad de violaciones no son las que aparecen en los periódicos haciendo, sino las que se producen entre marido y mujer, que también ahí hay violaciones. También ahí hay violaciones. Digo, independientemente la conciencia del papá y la mamá, por eso tienen que aumentar su auténtica conciencia, tanto el varón como varón y la mujer como mujer, de su capacidad de colaborar en la transmisión de una vida y de su responsabilidad en la transmisión de una vida. Ya voy a terminar con esto, no te preocupes. Nos ama con amor infinito. No puede amarnos más, y si acaso aún tenemos sed, tendríamos que quitar todas las cuitas que nos están anclando a otras realidades. Primera lectura. El Evangelio de hoy, desconcertante, Cafarnaúm, ciudad donde se establece, digamos, un gran campamento militar de un ejército de ocupación de los romanos. Y resulta que uno de los oficiales romanos de este ejército de ocupación, que les está quitando la libertad civil, política, etcétera, va donde Jesús y le pide que interceda por uno de sus empleados al que quiere mucho. Esta es la coyuntura. Por una parte, los que siguen a Jesús piensan que Jesús es el caudillo de una revolución que va a derrocar a los romanos y va a restablecer la soberanía a Israel. Y no es exageración. Incluso en sus apóstoles hay quienes han andado de insurrectos contra los romanos. Y viene el oficial y le pide un favor. Se atreve a hablarle, no le ordena como podría ordenar cualquiera que, voy a ocupar uno de nuestros cápsulas de sabiduría popular. No hay cosa peor que poner a un indio a repartir chicha, darle un poquito de poder. No le ordena como podría ordenarle, le ruega, le suplica por su criado. Y cuando Jesús no solo le contesta, es amable con él, le dice que va a su casa, el otro le dice no soy digno que entre. Y hace una referencia a la disciplina, a aquello que parece que ha muerto también en nuestro país porque han prostituido incluso el concepto de disciplina. Y lo seguimos prostituyendo y es uno de los valores que tenemos que rescatar. Yo vivo bajo disciplina y si le digo a uno de mis empleados ve, él va, y al otro vení y viene. Decir una sola palabra y mi criado quedará sano. De tal hecho calza esto en la conciencia de la Iglesia que la liturgia nos pone esta respuesta. Ojo, para los que se creen muy no sé qué cosa. Respuesta de un soldado de ocupación que quita la libertad, la soberanía al pueblo de Israel, la pone en nuestros labios antes de comulgar. Y lo digo teniendo presentes todas las lecturas ideológicas que hacen algunos para pervertirse y no abrir su existencia a Dios. No soy digno de que entres en mi casa, decir una sola palabra y mi alma quedará sana y mi criado quedará sano. No he encontrado en Israel tanta fe. De los que presumen de
no he encontrado tanta fe. Esta exclamación de Jesús que la Iglesia nos pone vuelve a ser una bofetada para los puristas ideológicos y no se dan cuenta o la repiten, o peor aún, no quieren darse cuenta porque los obligaría a convertirse al amor de los amores, la fuente de toda existencia y el fin necesario de todo ser. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.